encuentres un trabajo que pague lo que valen tus talentos, pues tal vez deberías de buscar algo distinto, como un concurso o un reto. Así es, en la actualidad existen varios concursos y retos internacionales que pueden hacerte millonario, pero solo si tienes lo necesario para resolverlos. Entonces, conozcamos los retos millonarios más difíciles de creer. Si tu fuerte son las matemáticas, el premio de los problemas del milenio es para ti. Este premio fue creado en el año 2000 por el Clay Mathematics Institute, que postuló 7 problemas matemáticos de alta complejidad. Y por cada uno que alguien logre resolver, se hará acreedor a $1 millón. Pero hasta el año 2013, solo uno de los 7 problemas ha sido resuelto. Curiosamente, la persona que lo resolvió, un matemático de Rusia de nombre Grigori Perelman, rechazó el premio del $1 millón y decidió abandonar un tiempo el campo de las matemáticas, según explicó, por sentirse desilusionado con la ética de los que la practican. A este tipo de concursos se les llama premios de incentivación. Y su fin es que, al ofrecer un gran premio para resolver un problema de interés general, muchas personas participen en la búsqueda de la solución, hasta que alguno lo logre y se tenga un avance en ese campo. Por ejemplo, durante los primeros años de las guerras napoleónicas, el gobierno de Francia ofreció una fuerte suma de dinero a quien encontrara una forma fácil y barata de preservar comida para transportarla a los campamentos militares. Gracias a ese premio, se comenzó a desarrollar la tecnología para envasar la comida. Con el fin de seguir avanzando en el campo de la exploración espacial, la NASA ha patrocinado un par de premios. Uno de ellos es el Night Rover Challenge, que le otorgará $1.5 billones a quien logre construir un robot que funcione con energía solar y que mantenga una gran capacidad para almacenar. Esto con el fin de crear nuevos tipos de baterías que sirvan en ambientes extremos como el espacio. Con una tecnología así, se podría explorar de manera más fácil, por ejemplo, el lado oscuro de la Luna. Otro premio de $1,5 millones será otorgado por la NASA a quien logre construir un robot autónomo y todoterreno, capaz de encontrar y almacenar muestras geológicas. Hasta la fecha, nadie ha logrado reclamar ninguno de los 2 premios. Si lo tuyo no son las matemáticas, ni la ingeniería o las ciencias en general, puedes intentar ganar el premio de $1 millón que otorga el reto paranormal. Una prueba ideada por James Randi, un escéptico declarado que le dará el premio a la persona que logre demostrar algún tipo de habilidad sobrenatural, como mover cosas con la mente, adivinar el futuro o hablar con fantasmas. Obviamente, desde que se postuló el reto en 1968, nadie lo ha podido superar. Difícil de creer. Difícil de creer. Hoy en día damos por sentado que todo el mundo sabe que la Tierra es redonda. Sin embargo, este conocimiento era peligroso apenas hace unos siglos. Por ello, hablemos ahora de aquellos descubrimientos que han cambiado el rumbo de la historia. Algunos son enormes como la Tierra misma, otros son tan pequeños y sutiles que muchas veces no imaginamos cómo es que lograron transformar al mundo. Descubrimientos difíciles de creer. Para muchos, el fuego y la rueda son los primeros descubrimientos trascendentales en la historia humana, y su importancia es tal que aunque ignoremos cuándo comenzamos a utilizarlos, lo seguimos haciendo todos los días, y en el futuro seguirán con nosotros. El fuego transformó nuestra forma de alimentarnos y relacionarnos en la prehistoria, ya que no solo cambió el sabor de los alimentos, no, también brindó calor y protección contra la naturaleza y los animales. Pero tal vez su aporte más importante a nuestra cultura sea que nos permitió estar despiertos durante la noche y reunirnos a su alrededor para contar historias. La rueda, por su parte, se utilizó en casi todos los lugares para mejorar los medios de transporte. Pero recordemos que los pueblos prehispánicos, si bien sí conocían la rueda, no la utilizaron con este fin, sino únicamente como elemento de sus juguetes y algunos artefactos que no tenían nada que ver con las comunicaciones.
Esta diferencia entre el viejo y el nuevo mundo fue una de las razones por las que los europeos pudieron conquistar lo que hoy es América. La máquina de vapor, el motor de combustión interna y la electricidad, en ese orden, redujeron cada vez más las distancias, al grado que hoy podemos estar en contacto de forma casi instantánea con el otro lado del planeta. Esto puede parecer poco sorprendente, pero recordemos que hace apenas unos 50 años podían pasar días antes que nos enteráramos de las noticias. Otros grandes descubrimientos se dieron en el terreno de la medicina, sin los cuales es muy probable que nunca habríamos llegado a la impresionante cifra de 7.000 millones de habitantes que somos en la actualidad. Primero, tenemos a los microorganismos, que aunque pudimos verlos por primera vez en el siglo XVII, no fue sino hasta el siglo XIX que los médicos comenzaron a tomarlos en cuenta como agentes patógenos e implementaron la que se considera la medida más importante para la salud. Estoy hablando de lavarse las manos antes de operar a los pacientes. Esto nos puede parecer escandaloso, pero todavía, a mediados del siglo XIX, un doctor podía hacer una autopsia y después atender un parto sin antes haber pasado sus manos por el agua. Sin lugar a dudas, la teoría microbiana salvó a millones de personas. Otro ejemplo escandaloso es que a principios del siglo XX, la gente moría de una simple gripe. La anestesia es otro invento médico que podría no tener tanta importancia. Sin embargo, sin ella no sería posible realizar muchas de las operaciones que salvan a miles cada año, sin contar que los tratamientos serían muchísimo más dolorosos. Muchos inventos pueden parecer muy simples, como el papel para dejar recados, por ejemplo, o una engrapadora. No obstante, estos artículos de oficina han permitido que la eficiencia y la producción moderna a lo ancho de todo el mundo no se detenga y continúe creciendo. Por ello, la próxima vez que tengan que engrapar algo, recuerden que tienen en sus manos lo que podría ser una de las herramientas más importantes que hemos creado. El teléfono celular inteligente o smartphone está considerado por muchos como el invento más revolucionario de los últimos años. Sin embargo, recordemos que por sí solo el celular solo nos permitiría hacer llamadas. Para estar realmente conectado requiere de internet, otro invento revolucionario de nuestra cultura sin la cual muchas personas consideran que sus vidas no serían las mismas. Otros inventos que podemos agregar a la lista como maravillas modernas son la televisión, la radio, el automóvil y desde luego el teléfono convencional. Pero existen otros inventos que aunque sean viejos siguen transformando el mundo. Ejemplo de ello es la imprenta. Sin ella, el mundo entero como lo conocemos difícilmente se habría desarrollado, ya que su material de trabajo no es solo el papel, sino las ideas, que pudieron sobrevivir generaciones tras generaciones para ser transmitidas. Ya sea un simple papel para anotar recados o el aparato más avanzado de comunicación, lo cierto es que todos estos inventos son importantes porque fueron creados por la mente humana, que es quizás la mejor herramienta, la más maravillosa con la que contamos los seres humanos. Difícil de creer. Los seres vivos están en continua evolución para adaptarse a su medio ambiente. Y hay veces en que aparecen nuevas especies de animales, o bien son dotados de características extraordinarias, difíciles de creer. En la Tierra hay cerca de 1.600.000 especies de animales. Y aunque muchas están en peligro de extinción, continuamente aparecen nuevas criaturas. Una de ellas es la rana Pinocho, un anfibio de árbol que fue descubierto en las montañas Foja de la isla de Nueva Guinea.
A este se le distingue por presentar una alargada protuberancia en la punta de su nariz que crece o se achica bajo determinadas situaciones. También en aquel país se halló el raro murciélago llamado Yoda, nombrado así por su singular parecido con el personaje de la Guerra de las Galaxias. Y en Sudán también se detectó a una extraña especie de murciélago con un pelaje parecido al de un panda. Sus características son tan particulares que se le cataloga como un nuevo espécimen al que se le ha bautizado como Nyumbaha, que significa extraño. Otro murciélago vietnamita tiene una cara como si hubiera sido destrozada. Este distintivo sirve para atrapar a sus presas gracias a los sonidos del eco que transmite en el espacio. En esa misma región se halló la lagartija clonada. De esta solo existen las hembras y pueden reproducirse sin necesidad del macho. Esto mediante la ovulación espontánea de una cría con sus mismos rasgos genéticos, en lo que sería prácticamente una clonación de sí misma. Una molécula generada por la bacteria Delphia acidovorans es capaz de producir nanopartículas de oro. Así como lo escucharon, nanopartículas de oro. Este hallazgo se da a conocer por científicos de Canadá en la revista Nature Chemical Biology. Y es que el microorganismo que habita en la superficie de las pepitas crea estructuras sólidas a temperatura ambiente y en condiciones de acidez neutra. Siguiendo con nuevas especies recientemente descubiertas está el gusano calamar, que parece ser la mezcla de dos rastreros. Este posee muchas cerdas a lo largo de su cuerpo para nadar y tentáculos en su cabeza. Además está la babosa ninja, ubicada en Malasia y cuya particularidad es arrastrar una cola 3 veces más larga que su cabeza. Su forma de cortejar consiste en disparar dardos con un gran contenido de hormonas. Esto lo hace hacia su pareja con fines de apareamiento. Si nos vamos a seres más grandes, hace poco se descubrió en la isla de Sri Lanka a una tarántula del tamaño del rostro humano, imagínenla. Cada una de sus patas tiene una separación de 20 centímetros. Su potente veneno fácilmente puede matar ratones, pequeños pájaros e incluso a serpientes. Y mientras se detectó una nueva especie de mamífero llamado duiker o cefalófo de Walter, esto en África Occidental. En otras latitudes se halló a un curioso roedor sin dientes, a pesar de que especies similares se valen de los incisivos como cinceles para morder y masticar. En pocas palabras, son roedores chimuelos por naturaleza. Este se ubicó en la isla de Sulawesi en Indonesia y come tan solo gusanos y lombrices terrestres. En 2011, un pescador de Los Cayos, en Florida, Estados Unidos, se topó con el feto de un tiburón toro de 2 cabezas y un par de corazones. Este tenía una bifurcación axial, es decir, una deformidad que surgió durante el proceso de gestación de gemelos, lo que no permitió que nacieran los 2 escualos. De haber sobrevivido, pronto hubiera muerto por su incapacidad para cazar. También los animales llegan a presentar dones sobresalientes, como se vio con la investigación estadounidense centrada en la búsqueda de la eterna juventud. Los expertos encontraron una fórmula que pudo lograr que algunos ratones vivieran un 20% más que el promedio. Además, descubrieron que la clave del envejecimiento estaría en el cerebro. Ellos piensan que en el hipotálamo hay una estructura cerebral que se encarga de una serie de procesos químicos causantes del envejecimiento. Para los científicos, el saber más sobre estas sustancias podría ayudar a combatir las enfermedades propias de la vejez y así aumentar la longevidad 16 años más, pero en seres humanos. En cuanto a los delfines, ahora se sabe que estos emiten sonidos particulares para acercar solo a algunos de sus compañeros. Pero aún no se sabe si los silbidos se hacen como parte de un ritual reproductivo o si realmente están intercambiando información en una especie de diálogo. Como sabemos, los saurópodos poseían cuellos de unos 15 metros de largo, pero hasta hace poco
se descubrió que la estructura de los huesos del cuello de esos gigantes prehistóricos les permitía cargar a otros animales sin problemas. No obstante, la estructura anatómica de esta zona estaba constituida por aire. Escúchenlo bien, por aire en un 60%. Y los músculos, tendones y ligamentos estaban posicionados alrededor de una vértebra que ayudaba a hacer sus movimientos más eficientes. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer. El acto de robar, ya sea algo grande o pequeño, no deja de ser un crimen. Pero cuando se hace a pesar de que se tiene una muy buena posición económica, es simplemente difícil de creer. Acompáñenme a conocer los casos más sorprendentes de ladrones millonarios. En la mayoría de los países se tiene una opinión generalizada de que los políticos son unos ladrones. Pero hablemos del cinismo del presidente de la República Checa, Václav Klaus, quien en una visita oficial a Chile y enfrente de las cámaras de televisión, discretamente tomó una pluma y se la guardó, aunque no era una pluma cualquiera. Esta era una pluma oficial incrustada con joyas semipreciosas. Cuando el video salió a la luz y los medios de comunicación lo cuestionaron al respecto, sus voceros declararon que las plumas oficiales en estos eventos normalmente son un regalo para los diplomáticos extranjeros y que era una pluma común y corriente, como las que recibió el resto de su comitiva. Si robar se ve mal en un presidente, ¿qué me dicen de un rey? Un rey que roba. Me refiero al rey Farouk de Egipto, quien gobernó al país durante la Segunda Guerra Mundial y en más de una ocasión se dio a la costumbre de tomar cosas que no le pertenecían en sus visitas oficiales. Por ejemplo, una espada ceremonial del Shah de Irán y un reloj del primer ministro británico, Winston Churchill. El doctor Richard Ludwig, un millonario dentista de Estados Unidos, al dar un paseo por la calle se encontró una tarjeta de crédito tirada. En lugar de dársela a la policía o ignorarla, decidió utilizarla para comprar $250 de pizza. La tarjeta pertenecía a un veterano de guerra que le acababa de comprar juguetes a su pequeño hijo. Entonces la reportó como perdida de inmediato. Luego, la policía investigó el último lugar donde se usó la tarjeta y encontró al doctor Ludwig con la tarjeta de crédito, quien a pesar de tener entre $4 millones en sus cuentas, ahora enfrenta cargos de robo de identidad y falsificación. Sí, por tan solo $150. Farah Hakimzadeh es un multimillonario amante de los libros. Fue condenado a 2 años de prisión por robar páginas de libros antiguos y raros de la Biblioteca Británica para guardarlas, según él, en su colección privada. El multimillonario dañó más de 150 libros únicos valuados en varios miles de dólares. El robo de productos en tiendas es algo que muchos millonarios han cometido. Lo hemos escuchado. Ejemplo, en el 2002 la actriz Winona Ryder robó más de $6,000 en ropa de una tienda en Beverly Hills. Por su parte, la actriz Lindsay Lohan tuvo que hacer servicio comunitario en el 2011 tras robar un collar de $2,500 en una tienda. También, la hija del famoso alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, fue arrestada tras robar un maquillaje en tienda exclusiva, a pesar de tener más que el dinero suficiente en su bolso para pagar todo lo que se llevó, y además el prestigio de su padre. Aunque la joven no lo declaró así, los medios de comunicación sospechan que solo lo hizo para humillar a su papá, con quien no lleva una buena relación desde que dejó a su mamá. Pregunto, si tú fueras millonario, ¿crees que harías algo así? Seguramente responderás que no, pero la realidad podría ser otra, ya que una investigación de las universidades de California y Toronto llegó a la conclusión de que el ser millonario te da cierta sensación de independencia y privacidad, que te puede hacer más propenso a actuar de manera poco ética, sin que te importe mentir, engañar o hasta robar. Difícil de creer. Difícil de creer.
En sus costas se desarrollaron algunos de los imperios más importantes de la antigüedad: romanos, egipcios, griegos y persas, así como tres de las religiones más importantes actualmente: cristianismo, judaísmo e islam. Estoy hablando del mar Mediterráneo, el mar en medio de las tierras, donde se han entretejido durante miles de años historias que transformaron nuestro mundo. Conozcamos más sobre el Mediterráneo. Difícil de creer. Hace tal vez 6 millones de años, el Mediterráneo era una enorme cuenca seca y salada, debido a que en la región que conocemos como Estrecho de Gibraltar, los movimientos de las placas tectónicas habían construido una presa natural que impedía que el agua del Océano Atlántico lo inundara. Pero, de pronto, eso cambió. Y entonces la naturaleza creó las cascadas más grandes en la historia de la Tierra. Se piensa que esas cascadas tenían 10 veces el tamaño de las cataratas del Niágara. Sin embargo, el Mediterráneo no se llenó en unos cuantos meses. No, pasarían 4000 años para que lo que en ese entonces eran los picos de las montañas se convirtieran en islas, como las actuales Cerdeña, Malta o las islas griegas. Una vez que ese proceso terminó, la fauna se estableció creando uno de los ecosistemas acuáticos más ricos de todo el mundo. Pero el trabajo de las fuerzas de la naturaleza no terminó en ese momento, ya que durante milenios las erupciones volcánicas y los desplazamientos de tierra le dieron al Mediterráneo la cara que conocemos desde hace apenas unos miles de años. La riqueza del Mediterráneo permitió que cientos de pueblos se establecieran alrededor de sus costas, iniciando así la revolución más importante de nuestra historia. Hablo de la revolución agrícola, que suponemos comenzó en la región de la media luna fértil en la costa oriental del mar Mediterráneo. Miles de años después de que los primeros pueblos se asentaron, surgieron los primeros imperios, que aprovecharon la posibilidad de navegar libremente por las aguas del Mediterráneo. Esto para comerciar, pero también para iniciar peleas entre ellos. Muchas de estas batallas se pierden en las olas del tiempo, pero otras dieron lugar a magníficas leyendas e historias como la Guerra de Troya, Jason y los Argonautas o los 300 espartanos que detuvieron durante días a los miles de guerreros persas. También en sus aguas se libraron algunas de las batallas navales más impresionantes, pero ninguna como la llamada Batalla del Mediterráneo, que es como se le llama a los diversos enfrentamientos que duraron casi toda la Segunda Guerra Mundial, desde el 10 de junio de 1940 hasta el 2 de mayo de 1945. Pero el Mediterráneo no solo vivió conflictos, también permitió que el ingenio humano desarrollara nuevas formas para navegar, debido a que se crearon las primeras vías de comercio internacional marítimo que perduran hasta nuestros días, propiciando un intercambio no solo de bienes alimenticios, sino también de tecnologías, materiales y, lo más importante, de ideas. Un ejemplo de estos desarrollos tecnológicos son las carabelas, un tipo de barco que aprovechó los conocimientos que se adquirieron para navegar el Mediterráneo y que, como sabemos, utilizó Cristóbal Colón para descubrir el Nuevo Mundo. Debido al enorme comercio que se viene realizando desde hace miles de años en el Mediterráneo, se considera que es el lugar con más tesoros sumergidos en el planeta. Algo con lo que está de acuerdo Mel Fisher, un cazatesoros que en 1985 descubrió un galeón español que contenía, escúchenlo bien, 450 millones de dólares en piezas de oro y plata. El Mediterráneo ha entregado millones a aquellos que se han aventurado a buscar sus tesoros. Según cifras no oficiales, las casas de subastas estarían ganando al año entre unos 20 y 30 millones de dólares de tesoros recuperados del Mediterráneo. Y digo no oficiales debido a que dichas riquezas son reclamadas por los países de origen de los navíos hundidos, por lo que los cazatesoros no dan parte de sus descubrimientos para evitarse tener que devolverlo encontrado. Y claro, no me refiero solo a oro
plata y piedras preciosas. También habló de importantes vestigios arqueológicos, sobre todo griegos y egipcios. Por otro lado, el Mediterráneo es un mar que hoy en día sigue teniendo una gran importancia para Europa, Asia y África debido a su tráfico marítimo. No obstante, la contaminación y el calentamiento global amenazan con que en el corto plazo sus costas se vean severamente afectadas, por lo que ciudades tan emblemáticas como Venecia podrían estar viviendo sus últimos años. En unos cuantos millones de años, las placas tectónicas de África chocarán contra las de Eurasia, provocando que el Mediterráneo se levante y en lugar de un mar exista una cordillera montañosa del tamaño de los montes Himalaya. Ver eso para las generaciones futuras será difícil de creer. Difícil de creer.